Nosotros todo el tiempo somos probados para ver si hemos alcanzado ese fruto o si nos hemos graduado o hemos aprobado, como cuando uno está en la universidad, esos créditos para no tener que volver a repetirlos. ¿Cómo sucede eso? Pues Dios nos coloca en circunstancias donde prueba, por decir, nuestra paciencia. Cuando el Señor me llevó a Guatemala la segunda vez, estuve allá en una actividad misionera y el Señor nos permitió hacer muchas cosas allá en Guatemala. Pero una de las cosas que trató conmigo allá fue la paciencia. Y una de las cosas que perdí estando tratado allá fue la paciencia. O sea, no aprobé la paciencia a la que el Señor me sometió en medio de la prueba. Que el Señor, si no me guarda, yo hubiera podido allá desesperarme a un punto ya ¿cómo se llama? De extremo, de las circunstancias en las que Dios estaba probando mi paciencia y en la que no aprobé el hecho de que estaba. No sé si ya después de eso ya el Señor me haya metido ahí otra vez, pero yo cuando estaba allá me acuerdo que terminando la actividad tuve un sueño donde estaba presentando como unos exámenes y me pasaron todas las preguntas y yo no sabía nada de las respuestas. Ya con eso me quedó claro que lo que Dios me estaba preguntando o el examen que me estaba haciendo, yo no lo estaba aprobando porque no sabía nada. Y luego, bueno, Señor, ¿y qué era lo que me estaba aquí evaluando? Y me dijo la paciencia, o sea que no la pasé. Entonces, en estas cosas, Dios va obrando en nosotros para que estos frutos de hombres y mujeres de Dios, ¿cuántos dijeron que eran hombres y mujeres de Dios? Amén. Sean. Y aquí ya está hablando en un lenguaje a personas maduras y a personas espirituales. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Nosotros deseamos alcanzar muchas cosas, sí, y a veces muchos posicionamientos, sí, o como decir cargos o responsabilidades y oportunidades de Dios, amén, sí. Pero es más importante y prioritario que esos frutos los alcancemos en lo espiritual para que cuando ya Dios nos coloque en lo material o en el ejercicio del servicio o del ministerio, ya esos frutos estén consolidados en nosotros y den frutos abundantes de vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios mío, aleluya. Entonces, Dios va consolidando todas estas cosas. Pero aquí está el versículo 12 que dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. De las cosas que menciona aquí, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, resalta que hay que pelear la buena batalla ¿de qué? De la fe. Mire, sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, pero que los que le buscan de veras, los que le buscan de todo corazón. Pero la fe es la llave que abre el reino de Dios y que hace alcanzar las promesas de Dios. O le creemos a Dios o sufrimos las consecuencias de no creerle. Y en eso nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe. Hace unos días un pastor batallando en el lugar donde Dios lo colocó, me llamaba y decía, no, es que hay adversidad, y no era porque estuvieran desesperados, pero adversidad de una manera, de otra, sobre todo en lo espiritual, no tanto como en lo financiero ni nada, sino en la atmósfera de lo espiritual. Y cuando me estaba contando, yo entendía, digamos, hacia dónde el mal le estaba apuntando, de lo que quería conquistar en ellos. Claro, toda esa batalla para ir debilitando la fe. Y yo le decía, vea, de todo lo que está batallando, atesore y coja en su mano y guarde la fe.
Porque eso es como cuando se levantó la tormenta en medio del mar, cuando estaban los discípulos, y luego Jesús cayó la voz de la tormenta, pero luego les dijo a ellos que por qué estaban así, que si era que no tenían fe. Entonces ya el consejo que le di, vea, levántese, como Jesús se paró en medio de la barca y empiece a decirle a esa voz que intenta robarle la fe, calla y enmudece. Claro, no espere todo el tiempo que sea el pastor el que venga y lo ore y lo saque de la adversidad. Usted también, como hombre de Dios, ¿cuántos aquí? Párense en el lugar que Dios los ha colocado y empiecen a decirle a toda esa voz, calla y enmudece. Porque es una voz que trae confusión, es una voz que trae mentira, es una voz que trae muerte y es una voz que quiere robarse una de las cosas más importantes que nosotros tenemos, que es la fe. Pero cuando dice que pelear la buena batalla de la fe, no es solamente defender la fe que Dios nos ha dado, sino que nuestra fe sea llevada en aumento. Nosotros queremos en Dios ser instrumentos de Dios. Amén. Bien, una de las carreras que nosotros debemos transitar en nuestra vida, de todo lo que debemos aprender en Él y graduarnos, es en la fe. Una fe que sea llevada en aumento, una fe que crezca y se remonte a mayor o a lo sobrenatural de Dios, para que Dios, a través de ese creer nuestro, pueda operar grandes cosas. Nosotros queremos ver grandes cosas de Dios, amén. Pero es necesario creer y que nuestro creer aprenda a mantenerse firme y que sea, como dice ahí, la buena batalla de la fe. Porque de todas las batallas que nosotros libramos para ser aprobados por Dios, la fe es una de las más importantes, porque la fe va a hacer que nosotros estemos ahí inconmovibles, aunque, como dice el Salmo, que podamos estar firmes e inconmovibles, aunque el cielo y la tierra sean conmovidos y se trasladen los montes al corazón del mar. O como dice, aunque contra mí se levante guerra, yo pueda estar ¿qué? Confiado. ¿Contra cuántos se han levantado guerra? Amén, en circunstancias de la vida. Pero Dios quiere que la buena batalla de la fe sea librada. Pero para vencer y dar pasos mayores en una fe mayor de lo que el Señor quiere que nosotros podamos creer, para que podamos ver de Dios en nuestra vida y ver de Dios a través de nuestra vida. Y no solamente creer por cosas pequeñas, sino creer por cosas grandes, para ver también cosas grandes y colocar por ejercicio la fe de Dios a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bien, aquí está el pelear la buena batalla de la fe y de echar mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis también llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí le colocaron, ¿verdad? En esta Biblia, no sé en otra versión cómo está, como subtítulo a este pasaje, la buena batalla de la fe. El que hizo la traducción creyó que de todo lo que decía ahí en todos esos versículos, desde el 11 hasta el 18, eso debía llamarse con ese título. Amén. Y nos vamos a coger de ahí, ¿verdad? Como tomar ese resaltar de esa parte para que podamos romper una estructura de lo que está limitando la obra de Dios en nosotros. Usted dice, bueno, pastor, ¿qué me está deteniendo a mí? ¿Cuántos quieren ver de Dios cosas grandes? ¿Cuántos quieren que Dios haga cosas grandes? Bueno, a Dios le gustaría hacer cosas grandes con nosotros. Y cuando digo cosas grandes, no necesariamente por el tamaño de algo, sino por la sobrenaturalidad de Dios a través de nuestras vidas. Pero ¿qué nos detiene? ¿Qué nos está deteniendo? La fe. ¿Y cuántos quieren ver la victoria que Dios nos quiere dar? ¿Qué nos está deteniendo?
El dudar. ¿Y qué más? ¿La qué? La incredulidad. Nosotros decimos que tenemos fe, sí, pero llegamos hasta un punto donde ya no hemos cruzado de ahí. Nuestra fe tiene un límite, pero un límite que no ha colocado Dios, un límite que hemos puesto nosotros o el mal. Echémosle la culpa al diablo. ¿Cuánto le quiere echar la culpa al diablo? Amén. El diablo mentiroso nos puso una estructura ahí que no nos quiere dejar avanzar. Hay una estructura de incredulidad ahí fuerte que nos está deteniendo y que nos impide creer por cosas mayores. Mientras no quebremos eso, pues estamos simplemente como enfrentados hacia lo que conseguimos hasta ese límite. ¿Y cuántos quieren ver cosas mayores? Amén. Sea entonces esta la noche donde Dios rompa el límite, sea que lo haya puesto el diablo o sea que sea nuestra incredulidad la que haya construido esa barrera. Pero es necesario que sea derribada. Es necesario que esa estructura de incredulidad que le ha puesto límite a nuestro creer sea derribado, porque es necesario que nuestra fe alcance otro nivel. ¿Cuántos creen que nuestra fe debe alcanzar otro nivel? Poder creer por algo mayor a lo que ya hemos creído para ver en Dios algo mayor. Entonces, en primer lugar es atesorar la fe contra la voz del mal que quiere robarnos, la verdad. Pero luego de que la hayamos atesorado y que le digamos al viento, calla y enmudece, y que como hombres y mujeres de Dios aprendamos a librar esa batalla contra esa voz del mal y de mentira, entonces teniéndola ya atesorada, no la podemos dejar como el que la guardó y la atesoró, como quieta o estática o escondida. No, hay que ponerla por obra, y ponerla por obra para cosas mayores. Y si hemos llegado por obra a un nivel, pues esa estructura de ahí se debe derribar y poder creer para entrar en otro nivel de fe. Amén. Hasta que podamos creer más y aprendamos como a seguir corriendo la carrera de cosas mayores. Anhelamos ver cosas mayores de Dios. Amén. Si estamos aquí es porque estamos buscando algo de Dios grande y poderoso. Anhelamos que Dios haga con nuestras vidas y nuestras vasijas algo especial, algo poderoso de Dios. Que Dios levante nuestras vidas, nos sane, nos restaure, los liberte, amén, y nos use como instrumentos en sus manos de una manera especial. Pero es necesario librar esa batalla de la fe y quebrar esa estructura de incredulidad. ¿Cuántos se levantan hoy para que esa estructura de incredulidad sea derribada? Decimos que creemos, sí, pero creemos hasta donde nos llega el creer nuestro. O hemos estado caminando en el Señor creyendo con el mismo creer de hace rato. O sea, ya ese es un creer que está muy desgastado. Es necesario renovarnos en el creer de Dios, pero es necesario avanzar en el creer de Dios. Lo único que a Dios le sirve para obrar en nosotros es la fe y que le creamos. Vea, yo me acuerdo hace años que mis oraciones eran de quejarme, de argumentarle a Dios y de discutir de Dios y hasta de echarle la culpa de todas las desdichas de mi vida. Vea, yo demoraba horas orándole a Dios, discutiéndole, y al último le decía: por su culpa es que me pasó tal cosa, porque yo hice esto y usted, pudiendo haber hecho tal cosa, no la hizo. Y le discutía y le argumentaba y yo no creía que hacía mal con eso. Yo creo que Dios decía: bueno, algún día se cansará. Y me quejé y me lamenté. Es más, yo vivía en una casa que tenía una terraza en un tercer piso más grande que todo esto. Pero me gustaba muchísimo porque allá yo me iba a la terraza así por la noche y vigilaba. Y me ponía a orar. Me cortaba las venas en oración.
le reclamaba a Dios, lloraba, me lamentaba, me quejaba, discutía, argumentaba. Vea, yo tenía argumentos. En una ocasión demoré como 5 años con una retahíla ahí de algo que acusé al Señor y al último dije, bueno, Señor, te perdono. Y ya no discutamos más. De eso decidí perdonar a Dios, porque yo sí le aseguré todo el tiempo que era culpa de Él eso que me había pasado. Porque yo ya había hecho de todo y pudiendo haber hecho algo, no lo hizo. Y yo le decía, no quiso hacerlo por su culpa. Que le quede claro. Y así eran mis oraciones, bien discutidas. Y discutía y discutía y discutía, pero vea, eso yo tenía argumentos para discutirle a Dios de todo lo que oraba. Y bueno, Señor, de todas maneras, yo te necesito y aquí está mi vida y todo lo demás. Y después, en medio de todo ahí, yo terminaba rendido a Dios, pero discutía. Y nunca eso sirvió de nada. Entonces, hoy en día ya no le gasto, ¿cómo se llama? Tiempo perdido a eso. Pero de pronto las circunstancias de la vida nos hacen discutir y rezongar y quejarnos delante del Señor. Pero es tiempo de que pasemos de eso a otro nivel. Porque lo único que le sirve a Dios, que glorifica a Dios, que abre los cielos, es ¿qué? La fe. Este año Dios nos dijo creer, porque para el que cree, todo le es posible. Y no solamente creer de sanidades y de milagros que Dios los hace, ¿cuántos lo creen? De señales, de prodigios que Dios los hace, ¿cuántos lo creen? Sino por cosas mayores. Pero libremos la buena batalla de la fe, creyendo y poniendo por obra la fe. Mire, si a usted le parece un enfermo, ore para que sea sanado. Y así no se cure de una vez. Crea que él va a ser sanado, se va a curar. La otra vez me llevaron a una casa que si yo hubiera sabido que me iban a llevar allá, lo hubiera pensado. Vea, daba miedo entrar en esa casa. Yo dije, uy Señor, cúbreme con tu sangre porque esto está muy feo aquí adentro. Pero bueno, ya me habían llevado. Me senté con el Señor que íbamos a orar. Tenía una llaga en todo el pie. Cuando yo le vi eso así, el Señor me llevó a Isaías donde dice que todo el cuerpo está enfermo, toda cabeza le duele, el cuerpo está enfermo y solamente hay en él hinchazón y podrida llaga. Entonces entendí que la llaga de él era por ese pasaje de Isaías capítulo 1 del versículo 1 y se lo leí. Yo decía, usted conocía al Señor, su familia conoció al Señor y todos se apartaron del Señor, se rebelaron contra el Señor y abandonaron el camino del Señor y ahora todo está enfermo, hinchado y tiene una podrida llaga. Entonces vamos a pedirle perdón al Señor por ese pecado en su vida, en su familia y le vamos a pedir al Señor que sane la llaga. Oramos y le dijimos al Señor, le pedimos perdón, le dijimos, Señor, sánalo. A los días me llegó el testimonio, pastor, el Señor lo sanó. Amén. Y nos gozamos de eso. Pero es necesario que le creamos a Dios. Yo no vi ahí que el pie se le cerró de una vez, pero se sanó. Amén. Y así, o sea, pongamos por obra la fe que Dios nos ha dado. Sea para orar por un enfermo, sea para pedir por una petición, sea para interceder por alguien. Mire, la otra vez nos reunimos aquí todos, hicimos una intercesión por una señora que estaba en el hospital y luego llegó el testimonio, todos oramos y enviamos esa palabra de sanidad y luego, no, sí, el Señor la sanó, el Señor, y era una cosa grave, la libró de la muerte y le dio otra oportunidad. Entonces Dios responde, pero es necesario que la batalla de la fe sea librada. Entonces primero atesorándola y luego llevándola a otro nivel. Luego poniéndola por obra, porque si la pedimos y la tenemos y no la usamos, es como el que le dieron los talentos que cogió y los enterró. Y Dios no quiere que nosotros enterremos lo que el Señor nos ha dado, sino que lo ejercitemos, cada uno en lo que Dios le ha dado. Las oportunidades se presentan.
sea para tener fe para predicarle a alguien para que se convierta a Cristo, tener fe por un proyecto, tener fe por unas finanzas, tener fe por un milagro en cualquier aspecto, tener fe por una respuesta de Dios, sea en su palabra o en cualquier dimensión de lo espiritual y lo físico, ponerla por obra. Mire, no le voy a dar más vueltas a esto. Tenemos un límite que nosotros mismos le hemos colocado a nuestra vida y que está impidiendo la obra de Dios. Se lo puedo decir cantando, o se lo puedo decir llorando, o se lo puedo seguir diciendo con la Biblia, pero es necesario que hoy abramos nuestro entendimiento y empecemos a darle porra a esa estructura que está bloqueando la obra de Dios en nuestra vida, para que podamos ver cosas mayores que Dios quiere hacer. En cualquier ámbito de nosotros estamos detenidos por nosotros mismos. Dios no quiere vernos detenidos. Dios nos quiere ver avanzando. Dios nos quiere ver creciendo. Dios nos quiere ver avivados y Dios nos quiere ver como victoriosos, no solamente en nosotros, sino en lo que hace a través de nosotros como instrumentos de su poder y gozarnos con Él en todas las cosas que Dios hace. Pero para eso es necesario creer con un creer mayor y librar la batalla de la fe. Dice la buena batalla de la fe. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de cuál mandamiento le está hablando? De guardar la fe. Entonces, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento que tiene que guardar hasta que Cristo se le aparezca? La fe. Entonces, aquí dice: pelea la buena batalla de la fe. Ahí dice que lo manda delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ahí lo coloca a Jesús como ejemplo de fe y de las circunstancias que tuvo él que vivir y enfrentar, en las que por fe fue vencedor y fue victorioso. Pero le dice que guardes ese mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos manda a pelear la buena batalla de la fe, pero sin mácula y ni reprensión, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y esa es una manifestación de Dios poderosa, producto de pelear la buena batalla de la fe. Que haya una manifestación del bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Que la presencia de Dios sea a través de nosotros como una manifestación de Dios. Dice: el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Eso forma parte de pelear la buena batalla de la fe. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Cuántos les gustaría que la inmortalidad de Dios nos alcance estando vivos, para que esto corruptible se vista de incorrupción? ¿Cuál es la carrera que tenemos que pelear para eso? La buena batalla ¿de qué? De la fe. Para que el solo soberano, ¿verdad?, bienaventurado, Rey de reyes, sea manifestado a través de nosotros, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Ahí muestra, ¿verdad?,
como hasta dónde nos quiere llevar el Señor si peleamos la buena batalla de la fe. Colóquese de pie. El Señor nos ha llamado para ser unos instrumentos de Dios, unos vasos útiles de honra, de la manifestación de su gracia, de su poder. Levantémonos en Dios, pero levantémonos en Dios para creerle. Pero no nos conformemos con lo que hemos creído hasta ahora, porque de Dios hay cosas mayores. No nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a escuchar la voz del mal que habla mentira a nosotros. Silenciemos esas voces. ¿Cuánto le dicen a esas voces? Calla y enmudece. Bien, y cuantas veces se levántese como hombre y como mujer de Dios a decirle a todo ese mal con autoridad: calla y enmudece. Pero sea hoy donde el Espíritu de Dios obre en su corazón para entender que hay límites que están impidiendo la obra de Dios y que es necesario los derribemos para poder continuar avanzando en la buena batalla de la fe, porque Dios tiene cosas mayores para nosotros, pero para poder entregárnoslas es necesario que creamos. Y que creamos no con la fe desgastada que tenemos hasta ahora, sino con una fe renovada y una fe que crece y que avanza en Dios. Yo sé que usted se cansa de sentirse detenido o detenida, o no ver más de Dios, o no alcanzar más de Dios, o querer ver mayores cosas de Dios y no verlas. Pero la única manera en que la podamos ver es creyendo. Y creyendo con una fe mayor que la que tenemos ahora, a la que Dios quiere llevarnos.